Amén. Gloria a Dios. Los niños van con la hermana Cristina. Amén. Y nosotros vamos a estar, gloria a Dios, vamos a estar en el estudio de la palabra hoy. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 5. Si aquí ya la tenemos en español y en inglés, si quieres ahí lo puedes leer. Amén. Romanos, capítulo 5, si alcanzas a leer. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gracias le damos a Dios por la tecnología, ¿no? Que a través de inclusive tú te metes ahí en la página web y ya te da hasta la Biblia, los textos bíblicos que tú necesitas. Amén. Vamos a estar leyendo el capítulo 5 de Romanos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice en esta tarde. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿cierto? A ver, amén. Y la paciencia prueba, la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si alcanzan a leer ahí, hay que mover ahí. Amén, que el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente si apenas morirá alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén, Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos compartir, Señor, de tu palabra, aprender de ti, Señor, y llenarnos de tu presencia, Padre. Ahora, Señor, te pedimos, añade bendición a tu palabra, Señor, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, Padre. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y, Señor, Dios mío, de los oídos, Señor, de nuestro espíritu, Padre Santo, para poder entender tu palabra, cual sea agradable y perfecta para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dice aquí el apóstol Pablo: reconciliados pues para con Dios, tenemos paz tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los romanos habla específicamente acerca de la justificación por fe. Es que nosotros somos hechos justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: ahora pues, reconciliados pues por medio de nuestro Señor, por la fe, tenemos paz. Paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo enemigos de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora, siendo enemigos de Dios, aquí no encontramos que nosotros hayamos amado a Dios, ¿cierto? Aquí no dice que nosotros amáramos a Dios, sino que nosotros, por el contrario, éramos enemigos de Dios. Pero Pablo ha venido mostrándonos que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Él es el que nos acercó. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma
en que yo puedo ir delante de Dios el Padre es a través de Jesucristo. Jesucristo no dijo yo soy un camino. Jesucristo no dijo yo soy una verdad, ni Jesucristo dijo soy una posibilidad de vida. Jesucristo fue explícito al decir yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesucristo. Es como cuando tú llegas y te acercas, vas por un camino y al ir caminando por una montaña y quieres ir al otro lugar, a una ciudad que la ves a lo lejos, cuando vas llegando, caminando por la montaña te encuentras que al llegar a cierta parte de la montaña el camino se acaba. Y en ese camino no solamente se acaba, sino que hay un gran abismo. Hay un gran abismo que te separa a ti de esa ciudad a donde tú quieres ir. Todos nosotros, los seres humanos, queremos ir a la presencia de Dios. Todos los que creemos en Dios, queremos llegar a Dios. Y de alguna manera, creemos y procuramos a través de nuestro propio esfuerzo llegar a Dios. Ya tú llegas allá y dices, ok, no hay forma de pasar, pero voy a mandar un lazo, voy a mandar una cuerda hacia el otro lado del abismo, hacia el otro lado de la montaña, que pase por encima del abismo y se agarre allá, y posiblemente a través de esa cuerda yo voy a pasar por encima de ese abismo y llegar al lugar que quiero. Y esa cuerda que yo quiero utilizar para atravesar de este lugar donde yo estoy hacia la ciudad que yo quiero ir, se llama mis buenas obras, mis buenos deseos, mis buenas intenciones. Se llama mi religiosidad, mi religión, mi deseo de llegar a Dios a través de una religión o de buenas obras o de cualquier forma que sean mis propios esfuerzos para llegar a Dios. Pero esas buenas obras, ese propio esfuerzo, esa religiosidad mía no me alcanzan para llegar a Dios. Por más que me esfuerce, por más que tire yo esa cuerda, para llegar al otro lado, esa cuerda mía nunca alcanzará a atravesar el abismo y mucho menos a quedar agarrada de un lugar firme por el cual yo pueda pasar. Hay un gran abismo que me separa a mí de Dios. Y ese gran abismo que me separa a mí de Dios se llama pecado. Y el pecado hace que yo quede separado de Dios por causa de mi maldad. Ahora aquí la Biblia dice que nosotros hemos sido reconciliados. Ahora dice aquí, perdón, yo lo voy a reír. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos confiados que hay una justificación. ¿Qué es lo que pasó? Que al yo querer pasar, no podía. Pero Dios, desde el otro lado, estaba viendo mis esfuerzos para yo pasar por mis buenas obras. Yo quería ir, no porque amara a Dios, sino porque quería estar en un lugar de privilegio, en un lugar donde pudiera tener paz, donde no me fuera a pasar una eternidad bajo tormentos. Y Dios mira esto, y Dios, al mirarme, Dios, dice aquí la Biblia, mostró su amor para contigo, para conmigo, en que siendo tú y en que siendo yo pecador,
Cristo murió por mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cristo, yo que de pronto nosotros decimos, no, Jesús no murió. Jesús no fue crucificado. Porque Jesús no podía haber sido crucificado, pero si Jesús no hubiera sido crucificado, entonces no se hubiera cumplido lo que estaba escrito de él, que tenía que morir por nosotros, por nuestros pecados. Tenía que sufrir. Yo quiero pensar en este hombre que vino a cumplir un propósito, el propósito de quien él llama el Padre, y de quien el Padre le llama a él el Hijo. Aquel hombre a quien llama él el Padre, nosotros lo conocemos como Dios. Y aquel Dios a quien él llama el Hijo o mi Hijo, nosotros lo conocemos como Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, a quien él llama al Padre, le dijo, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ahora bien, Jesús vino a nacer como hombre, habiendo sido igual a Dios, según lo dice la Biblia, se despojó de todo lo que tenía, viene, se hace hombre, nace de una mujer virgen, que no había tenido relaciones sexuales, conyugales. Era una mujer soltera. Y viene Dios y le manda a un ángel llamado Gabriel. Y este ángel Gabriel le dice, bienaventurada eres, porque Dios te ha escogido a ti, para que por medio de ti nazca el Salvador. Ahora bien, esta mujer, es lo que nosotros hemos venido diciendo, fue quien prestó su cuerpo para que naciera en ella el Salvador del mundo. Hemos dicho, vemos hoy en día que científicamente una mujer puede prestar su cuerpo para tener un hijo, pero ese hijo puede ser hijo de ella, pero no tener los genes o ¿cómo se llama? El ADN de la mujer, sino que va a tener el ADN de la otra mujer y del otro hombre que quieren tener ese hijo. Por lo tanto, ese hijo, a pesar de que nació de esa mujer, ese hijo no es de esa mujer. Ese hijo no tiene el ADN de esa mujer, sino el ADN de la otra mujer y del hombre que son los esposos. De esa manera, cuando el Señor Jesucristo viene y nace, según la Biblia, engendrado por el Espíritu Santo. Este hijo no nace con genes humanos, no nace con ADN humano. El ADN que trae el Señor Jesucristo es el ADN del Espíritu Santo. Y el ADN del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que Dios es Espíritu. Ese Espíritu Santo viene sobre María, engendra el Hijo en María, pero ese Hijo que nace de María no trae el ADN de María. No trae el ADN de ningún ser humano. De tal manera que la sangre de Cristo es una sangre completamente limpia de todo tipo de pecado. Es por eso que la sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Dios, dice la Biblia en Romanos 5:8, hemos leído, muestra su amor
para con nosotros. Es el amor de Dios que envió al Hijo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate este hombre que no trae el ADN del ser humano, sino el ADN de Dios, dispuesto a morir como hombre, que la Biblia dice que fue crucificado. Si no hubiera sido este hombre manso y humilde de corazón, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, no hubiera podido mirar a la humanidad con el amor que este hombre tenía y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre en su totalidad, porque dice la Biblia que el costado de Cristo fue traspasado con una lanza. Fue cuando el centurión introduce la lanza, la baja, rasga el costado de Cristo y la sangre de Cristo se vierte en su totalidad por toda la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y dice la Biblia que la tierra tembló. Se abrió. Y al abrirse, esa sangre de Cristo entró a través de la tierra para que su sangre no fuera vertida en vano. Ahora, cuando Cristo muere, ese abismo que te separaba a ti de Dios, que era un puente, es como si la cruz del Calvario, al estar en el monte, cayera sobre el abismo, y al caer sobre el abismo hace un puente que te acerca a ti a la presencia de Dios. Ese es el camino, el único camino. De esa manera, cuando tú estás aquí y cuando tú ves la cruz y ves al que murió en la cruz y te postras delante de él y confiesas que por su sangre tú tienes entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, al caer de rodillas delante de la cruz de Cristo, esa cruz es como un puente levadizo que se baja y te da el acceso al lugar mismo de la presencia de Dios. Todos queremos ir. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora mira, aquí está diciendo porque éramos enemigos, ¿cierto? Porque siendo enemigos, ahora hemos sido reconciliados. ¿Sabes lo que es un enemigo, cierto? ¿Cuántos aquí han tenido enemigos en algún momento de su vida? Todos tenemos enemigos. Y cuando tenemos enemigos, tenemos temor. Cuando tú tienes un enemigo, tú tienes temor de que ese enemigo te pueda quitar la vida. Ahora, resulta que Dios no tenía temor de ti, porque Dios tiene todo el poder para destruirte a ti y para destruirme a mí, si Él lo quisiera. Pero Dios no te tiene temor. Nosotros, al ser enemigos de Dios, le tenemos miedo a Dios. Yo no sé si tú sabes la historia de Caín. Cuando Caín mató a su hermano, él tuvo miedo de Dios. Cuando Adán pecó, él tuvo temor de Dios. ¿Sabes tú cuando Adán pecó? Todos lo sabemos. Adán peca, ¿y sabes qué es lo que hace Adán? Se esconde de la presencia de Dios, escondido de la presencia de Dios. De pronto va mirando como por un lugar, un agujerito, a ver dónde estaba Dios. Y cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Dice, me he dado cuenta que estaba desnudo y tuve temor. Y le dijo el Señor, ¿quién te enseñó? ¿Acaso me desobedeciste? Pregunto yo, ¿sabía Dios que Adán le había desobedecido?
Si Dios no supiera que Adán le había desobedecido, no hubiera sido Dios, no era Dios. Pero lo sabe todo. Pero él necesitaba que Adán confesara lo que había pasado. Pero en el momento en que Adán desobedeció a Dios, se volvió enemigo de Dios. ¿Sabes quién era Adán? Fue el primer hombre sobre la faz de la tierra. No hubo muchos Adanes. La Biblia me enseña un Adán, el primer hombre. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, se vuelven enemigos de Dios. Tienen que le dan la espalda a Dios y se alejan de Dios. Con la desobediencia de Adán, todos nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Todos somos enemigos de Dios. Porque el pecado hace enemistad entre ti y Dios. Entre Dios y mi persona, ¿cierto? El pecado nos separa y nos hace enemistad. ¿Sabes cómo es la única forma en que tú te puedas reconciliar con Dios? A través de la sangre de Jesucristo. Es la única forma. Dios nos reconcilió a través de Cristo. Él dijo, mire, ustedes son mis enemigos. Ustedes se convirtieron en mis enemigos, pero yo los amo. Pero como un hombre pecó, un hombre tiene que reconciliarlos a ustedes. Pero ningún hombre común y corriente le puede reconciliar. Porque todos son pecadores. Todos son enemigos míos. ¿Cómo hago yo para que uno de ustedes los reconcilie a ustedes conmigo? Solamente hay una manera. Es que de mí salga alguien que nazca como hombre, se levante como hombre y los reconcilie a ustedes como hombre. De esa manera, Jesús tuvo que nacer como hombre, siendo Dios. ¿Por qué digo yo que siendo Dios? Porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia dice en Isaías capítulo 6, versículo 9, si no estoy mal, dice, porque un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. ¿Quién es el hijo? Jesús. Fue dado, ya existía. Ya existía antes de nacer. Ya existía. Un niño nos es nacido. ¿Qué pasó? Dios da al hijo y el hijo nace como un niño. ¿Te das cuenta? Y el principado, ¿si es de Isaías 6:9 o 9:6? 9:6. Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. Nombre de Dios, admirable. Dios fuerte. A un hombre, Dios fuerte, 600 años atrás, antes de que Jesús naciera, Isaías le llama a Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límites, ¿sí? O no tendrá fin. Y la paz no tendrá límites. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Mira, niño, hijo que ya existía, niño que nace, y Dios mismo le da el nombre de admirable. Dios mismo le da el nombre de Dios eterno. Dios mismo le da el nombre de Padre eterno, de Dios fuerte, Padre eterno. Dios le da el nombre de consejero. Dios le da el nombre de príncipe de paz. Son nombres que solamente se le pueden atribuir a Dios. Tú puedes imaginarte a Dios hecho hombre, que Dios se haya hecho hombre. Eso no se lo cree nadie. La única forma en que tú lo puedas creer es creer que Dios es verdad,
y que lo que la Biblia dice es verdad. Que un hombre común y corriente llamado Isaías escribiera 600 años antes del nacimiento de Jesucristo, el padecimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, solamente se lo puede hacer Dios. Para que un hombre 600 años antes profetizara lo que habría de pasar con nuestro Señor Jesucristo. Que la Biblia nos diga en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que Dios pondría enemistad entre la serpiente antigua que es Satanás y el hijo de la mujer, y que el hijo de la mujer le diría la cabeza, le pisotearía la cabeza a Satanás, que lo hubiera hecho en el mismo momento en que el hombre pecó, es solamente porque Dios tenía un propósito para nuestras vidas, de que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Reconciliados, pues, para con Dios. Ahora hemos sido reconciliados. La Biblia dice que somos reconciliados. Permíteme, si lo puedo leer. Amén, dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Si fuimos reconciliados por la muerte, ¿sí? Ya la muerte de Cristo te reconcilió, de tal manera que tú, siendo enemigo de Dios, ahora te vuelves amigo de Dios. Ahora te puedes acercar a Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque el Hijo te reconcilió con Dios. El Hijo te trajo a ti, a la presencia de Dios, el Padre. Le dijo: Padre, este ahora es tu Hijo. Adóptalo como hijo tuyo. ¿Y sabes lo que dice Dios? Yo lo adopto como si fuera mi propio hijo. Y ahora, al adoptarlo como si fuera mi propio hijo, tiene los mismos derechos que el hijo legítimo. Si el hijo legítimo tiene vida eterna, yo le doy vida eterna. Si el hijo legítimo tiene derecho a estar en mi trono, yo le doy derecho a que esté al lado mío. El hijo legítimo es el heredero, pero nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Recibimos la herencia de Dios, que es vida eterna. Ahora mira, dice que si fuimos reconciliados, si fuimos hechos, dice aquí, y si fuimos reconciliados por su muerte, con Dios por la muerte de Jesucristo, ¿cuánto más ahora seremos salvos por su vida? ¿Por la vida de quién? De Cristo. Porque Cristo murió y estuvo 3 días en la tumba conforme a las Escrituras. Pero según la Biblia, Él resucitó. La muerte no lo pudo retener. ¿Sabe lo que Jesús dijo? A mí nadie me quita la vida. Nadie me la quita. Sino que yo tengo poder, autoridad para darla. O sea que yo la doy porque tengo poder para hacerlo. La doy por amor. Pero tengo poder para volverla a tomar. Después de que yo muera, me levantaré entre los muertos, y al levantarme entre los muertos iré a la presencia de Dios el Padre para decirles que ustedes han sido reconciliados y ahora son salvos por mi resurrección. ¿Te das cuenta de esto? Ahora sigue diciendo, ya vamos a acabar con esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te das cuenta? Cuando tú no tienes a Cristo, no importa qué tan bueno tú seas. Cuando tú no tienes a Cristo, no importa qué tan buenas obras hagas. Cuando tú no tienes a Cristo, no importa qué tan religioso seas. No importa que seas católico, que seas evangélico, que seas judío, que seas musulmán, que seas budista, que seas confucionista, lo que le sea, no importa qué tanto guardes las palabras del libro santo en el cual tú crees.
si no tienes a Cristo. No me importa, yo puedo leer la Biblia de Génesis al Apocalipsis y guardar todo lo que dice, pero si no tengo a Cristo, simplemente es la letra que me mata a mí. Pero si tengo a Cristo, puedo conocer su verdad y conocer su palabra. Pero también al tener a Cristo, me puedo acercar a Dios con plena certidumbre, o sea, totalmente confiado, con certidumbre de que Dios me va a recibir a mí. Solamente a través de Él. No es lo que yo soy, es lo que Cristo es en mi vida. Es lo que Cristo puede ser en tu vida. Y si Dios es en ti, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Yo no sé cómo esté tu vida delante de Dios. Yo no sé, pero quiero decirte una cosa. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Solamente escucha la voz de Dios. Y cuando tú escuches la voz de Dios, la Biblia dice, si oyeres hoy atentamente mi voz y no endurecieres tu corazón. Lo que Dios está diciéndote a ti es que le escuchas hoy atentamente. Y si tú lo haces, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así que si el Hijo les da libertad, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Cómo está tu vida? Eso solamente lo sabes tú. Que seas tú eres quien toma la determinación. Nadie puede tomar una determinación por ti. Nadie te puede hacer a ti cristiano o seguidor de Jesucristo si no es por tu propia convicción. Nadie te puede obligar. Solamente cuando crees, entonces verás la gloria de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, hemos compartido tu palabra. Señor, queremos decirte, Señor, yo quiero decirte en esta tarde, Señor, que creo a tu palabra. Que creo, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra es vida y que tu palabra es poder. Y que siendo enemigo tuyo, Señor, yo he sido reconciliado a través de la muerte de Jesús nuestro Señor. Señor, gracias, porque siendo reconciliado por tu muerte, ahora soy salvo por tu vida. Señor, gracias por aquellos, Señor, que en algún momento, Señor, han creído a ti, Señor. Han creído que tú moriste por sus pecados. Que han creído que tú los has reconciliado con Dios y que ahora han creído, Señor, no solamente que son amigos de Dios, sino que ahora son hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo y que ahora tienen vida por su resurrección. Señor, aquellos que aún no te conocen, pero Señor, que quieren decirte en esta tarde o en este momento, Señor. Señor, reconozco que tú eres Dios, que he pecado y que necesito tu reconciliación. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, Señor, y que tu muerte me reconcilie con Dios y que tu resurrección me dé vida eterna. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por las personas que nos pueden ver. Gracias por las personas que están con nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, fluye, corre y es glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora a estar entrando en un tiempo, gloria a Dios, vamos lo que decimos nosotros, vamos a estar en este tiempo.